La idea es de que se enfatice el concepto de salud, de enfermedad que a todos nos atañe, pero tal como está redactado, paciente es sinónimo de sosegado, calmoso, tranquilo, y lo opuesto sería el impaciente, el intolerante, el apurado, el urgido. Entonces, ¿para quién sería el día? Para los que tienen calma, tienen sosiego. Entonces, un poco que se aleja del concepto y de la idea que es positivo. Es positivo en realidad que celebremos un día donde resaltemos la necesidad de que todos tengamos una mejor salud. Y gradualmente y con el correr de los años esto se puede distorsionar y se puede alejar de ese concepto y esa idea primigenia. Esa es mi observación y sugerencia, señor presidente. Gracias. Concluyó. Finalmente, congresista Bengolea, antes de darle la palabra al secretario de la comisión. Gracias, presidente. Solamente un detalle, presidente. Ya que estamos hablando del Día del Paciente y todos dicen que tenemos que estar con los pacientes, pues estemos realmente con los pacientes, pues, presidente. Yo quiero aprovechar la tribuna, no para hacer ningún aporte a la ley, pero sí para dar testimonio de lo que he visto las últimas 2 noches en el Hospital de Salud de Angamos, y decirlo abiertamente y públicamente para que la gente se entere, ya que decimos que todos tenemos que solidarizarnos con los pacientes. Un servicio de emergencia que revienta de gente, que no tiene capacidad, en donde pocos médicos tratan de abastecerse para dar atención a todos los pacientes que están allí precisamente esperando. Más allá de declaraciones, ¿no es cierto? Son pacientes de verdad que están sufriendo en emergencia de Angamos porque no tienen una cama para ser recibidos, porque están internados, y yo lo he visto en 2 noches seguidas, presidente. Voy, encuentro un señor de edad sentado en un sillón, regreso al día siguiente y sigue en el mismo sillón, y la respuesta es: está internado, sentado en un sillón. Esa es la realidad del paciente peruano. Y quiero decirlo, presidente, porque entendiendo todos los problemas que hay, y repito, el esfuerzo que hacen algunos médicos que están allí y que no se dan abasto, hay que llamar la atención de salud para decirle que hay que mejorar allí la atención, con un apunte que le haré muy preciso. No hay camas para recibir a los internos. Gente de emergencia tiene que quedarse sentada en una silla porque no tiene una cama ni una camilla. Ya no hablo de camilla, las camillas están todas llenas. Si usted pasa a la zona de emergencia, presidente, yo lo he hecho, al costado de emergencia, solamente ahí en Angamos, hay una sala que es una suerte de muertorio de camillas. Allí encontré 6 camillas y 2 camas en perfecto estado de uso, pero que no podían ser usadas porque no tenían colchones, presidente. Basta con que se invierta en 8 colchones y habrá 8 seres humanos, 8 pacientes que pasarán la noche de una manera digna con el malestar de su enfermedad. Espero que las autoridades correspondientes hayan tomado nota de lo que acabo de decir. Eso es decir algo en favor del paciente. Gracias, presidente. Congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. La declaración del Día del Paciente lo que busca es, como en otras declaraciones, el Día del Niño, el Día del Medio Ambiente, no significa que el resto de días no sean del niño, ni de la mujer, ni del paciente. Estas fechas se instituyen precisamente para que sirvan de reflexión, sirvan para reconocer precisamente las dificultades, las deficiencias, los avances que se van teniendo con relación, por ejemplo, en este caso, al paciente. El paciente no es otra cosa que el usuario de servicios de salud. En este caso, presidente, yo creo que es importante una declaración de esta naturaleza, más allá de la denominación que puede ser el Día de la Salud y del Paciente, el reforzar este concepto de usuario de servicio de salud, que tiene que ser reconocido y respetado por todas las instancias públicas y privadas. Declaratorias de esta naturaleza sirven precisamente para fortalecer la necesidad del respeto a los derechos del paciente. Muchas gracias. Muy bien, congresista López Córdoba. Gracias, señor presidente. La verdad que el nombre no interesa, pero qué bueno que al menos haya un día en que la gente pueda mirar la verdadera realidad y la falta de capacidad que se tiene para ver a nuestros pobres pacientes, a esas pobre gente que está, como bien dijo el congresista Bengolea, olvidado y arrinconado a su suerte, porque no hay una verdadera vocación de servicio
para poder atender a estos pobres pacientes, a estos pobres hermanos que están ávidos de que alguien se apiade de ellos. Los pasillos están hacinados. Las personas demoran hasta 3 meses para ser atendidos, para ser operados. No es posible que tanta indolencia haya entre todas las autoridades, y me incluyo, porque a veces uno sale con un dolor de verdad inmenso al ver cuánto paciente en vez de ir a sanarse sale más enfermo cuando entra a un hospital. Definitivamente nosotros vamos a votar a favor de ese proyecto, porque no creo que es para celebrar, sino más bien para que todos pongan al menos ese día los ojos en los pacientes abandonados, en los pacientes que necesitan de todos trabajar por ellos. Gracias, señor presidente. Bien, finalmente el congresista Merino. A ver. Sí, presidente, yo nada más quería hacer de conocimiento público al Pleno del Congreso de la República que no se trata de venir a hacer propuestas de nombres. Esta iniciativa legislativa se recogió del Colegio Médico del Perú, y justamente esta iniciativa legislativa se debe a que en la tercera Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, que fue en Londres, estableció un conjunto de normas encaminadas a la obligación moral y jurídica y a recomendar la observancia, en este caso, de poder instaurar a nivel mundial esta fecha reconocida justamente el día del natalicio reconocido por la salud, Daniel Alcides Carrión, que hace la propuesta del Día del Paciente el día 13 de agosto. En consecuencia, lo digo esto porque no vaya a ser que el presidente de la comisión, frente a las participaciones que han habido, donde ya veo que están jugando con otros nombres, desfiguremos realmente la propuesta que ha hecho el Colegio Médico del Perú. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, finalmente el congresista Bon, secretario de la Comisión de Salud. Gracias, presidente. Con lo mismo fundamento, el Día de la Salud está establecido por una resolución ministerial del 13 de agosto, pero nosotros queremos que se eleve al rango de ley. Es un día de importancia, no es como un día por todos los días, sino es el día que nace el único mártir de la medicina que tenemos, que es el Alcides Carrión. Yo creo, presidente, que pasemos a la votación y pedimos a los colegas parlamentarios apoyar este proyecto de ley. Muy bien. Finalizar el debate, marcar asistencia para proceder a votar. Finalizado el debate con respecto al proyecto presentado por el secretario de la Comisión de Salud, el congresista Enrique Wong, se procede a marcar asistencia para posteriormente ir a votación y de esta manera saber si es que es aprobado o rechazado lo que propone la Comisión de Salud, que es proponer el 13 de agosto como el Día del Paciente del Perú. También hay que señalar que acá en el Pleno del Congreso se encuentra ya una delegación de diputados de Portugal, quienes han llegado a Perú para cumplir una serie de actividades protocolares, entre ellas la visita al Congreso de la República, asimismo reunirse con los parlamentarios peruanos. Acá podemos observar que está el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, al lado de los diputados de Portugal, y también podemos observar, de acuerdo a la agenda que nos acaban de alcanzar, que hay diputados, por ejemplo, del Partido Socialdemócrata, hay diputados del Partido Socialista, del Partido Popular, como del Partido Comunista Portugués y del Partido Ecologista Verde. También hay que señalar que hay una actividad o una unión de amistad entre Perú y Portugal, y esto forma parte de las actividades que vienen realizando los diputados de esta delegación del Parlamento portugués que han llegado
hasta nuestro país y que en estos momentos se encuentran acá en el hemiciclo. Y continuando con la sesión, se acaba de cerrar la asistencia para posteriormente pasar a votación y determinar si es que la ley presentada por la Comisión de Salud, ley que establece el 13 de agosto como el Día del Paciente en el Perú, es aprobada o rechazada. Hay que indicar que esta iniciativa presentada por el congresista Enrique Wong, quien fue el encargado de sustentarla, ha sido una iniciativa del partido Alianza Parlamentaria, y también hay que señalar que, de acuerdo a lo que ha indicado el congresista Enrique Wong, la iniciativa pretende generar en la sociedad un amplio movimiento de humanización de la atención. También hay que indicar de que este proyecto de ley ha generado un amplio debate entre los parlamentarios. En estos momentos ya el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, va a cerrar el registro de asistencias para luego pedir a la representación nacional que emitan su voto. El Congreso de la República saluda a la delegación parlamentaria de Portugal, quien ha sido invitada a nuestro país por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y que se encuentra en la Galería Diplomática. Diputada Teresa Leal Coelho, Grupo Parlamentario del Partido Socialdemócrata. Diputado Carlos Zorriño, Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Diputado Telmo Correira, Grupo Parlamentario del Partido Popular. Diputado Paulo Sá, Grupo Parlamentario del Partido Comunista Portugués. Diputado José Luis Ferreira, Grupo Parlamentario del Partido Ecologista Los Verdes. Bienvenidos. Se va a cerrar. El congresista Wong, antes de pasar a la votación, ¿quiere hacer alguna precisión? Presidente, solamente que se acumulen los proyectos de ley 1677 y 1548. Se acumularán. Han marcado asistencia 88 señores congresistas al voto. Con la asistencia de 88 parlamentarios se procede a la votación para determinar si es que el proyecto de ley presentado por la Comisión de Salud y sustentado por el congresista Enrique Wong es aprobado o rechazado. Hay que señalar que este proyecto de ley propone establecer el 13 de agosto como el Día del Paciente en el Perú. Asimismo, hay que indicar que la fecha ha sido escogida porque es el día del nacimiento del mártir de la medicina Daniel Alcides Carrión. Y también hay que señalar que algunos congresistas durante el debate han pedido que este proyecto de ley retorne a lo que es comisión para mejorar algunos de sus artículos, o asimismo señalaban de que no debería establecerse o llamarse 13 de agosto Día del Paciente en el Perú, sino que incluso, como por ejemplo el congresista Rondón propuso que esta fecha sea cambiada por el Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente. Era una de las propuestas que se pudo escuchar acá en el hemiciclo principal del Congreso, pero en estos momentos se está haciendo la votación para saber si es que este proyecto de ley de la Comisión de Salud, que propone el 13 de agosto como Día del Paciente en nuestro país, es aprobado o rechazado. También hay que señalar que el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, acaba de saludar a este grupo de parlamentarios portugueses que han llegado hasta el Congreso de la República y quienes han sostenido una importante reunión en la sala de embajadores con los parlamentarios Gaby Pérez del Solar, Luz Salgado, Víctor Andrés García Belaunde, quien está él acá al lado de los diputados portugueses. Mulder, Velázquez, Egurex, Inga,
Chávez, Aguinaga, Gutiérrez, Apaza y Aguataz. Faltan su votación. Va a cerrar votación, votación cerrada. Han votado a favor 83 congresistas, 0 en contra, 3 abstenciones. Más. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 243. Congresista Bon, Arauz. Congresista Bon, ¿ha pedido uso de la palabra? Presidente, para la exoneración de la segunda votación. Bien, de acuerdo a lo solicitado por el secretario de la Comisión, el Congreso aprobados, vamos a proceder a con la misma asistencia a la votación para la exoneración de la segunda votación. Siendo las 6 ya con 34 minutos y luego de que en primera votación el proyecto de ley presentado por la Comisión de Salud sea aprobado con 83 votos a favor, el secretario de esta comisión, el congresista Enrique Wong, ha solicitado a la presidencia que se someta a la exoneración de segunda votación de esta ley que establece el 13 de agosto, Día del Paciente en el país. Y es en estos momentos que la representación nacional nuevamente hace uso del voto para de esta manera saber si es que se aprueba o rechaza la exoneración de segunda votación del proyecto de ley presentada por la Comisión de Salud y sustentada por su secretario, el congresista Enrique Wong. Se va a cerrar votación, votación cerrada.
sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 243. Siguiente proyecto. De la Comisión de Justicia, proyecto de ley 1049, se propone incorporar el artículo 46D al Código Penal respecto al uso de menores de edad o de personas que padecen anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteraciones de la percepción en la comisión de delitos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia recaído en el proyecto de ley 1049, por el que se propone incorporar el artículo 46D al Código Penal respecto al uso de menores de edad o de personas que padecen anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o alteraciones de la percepción en la comisión de delitos. Le da palabra a la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidenta de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, presidente. Con su venia, traigo para sustentar el proyecto de ley 1049 que plantea el congresista Martín Rivas, en el cual se propone incorporar el artículo 46D al Código Penal, originalmente respecto al uso de menores de edad, pero en la fórmula sustitutoria adicionalmente a las personas que padecen anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteración de la percepción en la comisión de delitos. El objeto de la norma que traemos para su evaluación es incorporar al Código Penal como agravante en los delitos en los cuales no se encuentre en este momento como tal, para aquellas situaciones en las cuales se utiliza a menores de edad o a personas que padecen de anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia y alteración en la percepción, que en los casos afecte gravemente su concepto de la realidad o no le permita la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto. Hemos solicitado opinión al Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público, obteniendo una posición favorable del Poder Judicial en todo el sentido de la norma propuesta. La finalidad de esta norma, que además responde a los compromisos internacionales que en materia de protección del menor el Perú ha ratificado, específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 19, la Convención sobre Derechos del Niño en sus artículos 3 y 6, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 30 y la Declaración Universal de los Derechos del Niño en el principio número 9. La finalidad del proyecto que sustentamos es, por supuesto, garantizar y priorizar el interés superior del niño. Sin embargo, se ha incorporado también la situación contemplada en la inimputabilidad recogida en el artículo 20, inciso 1 del Código Penal, como un eximente de responsabilidad penal, pero que en esta situación nosotros consideramos que sería un agravante cuando es utilizado. Y sancionar de esta forma a quienes emplean a menores de edad y personas que padecen alguna anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia para la comisión de delitos. Sobre todo cuando exista en el adulto y en el menor o en quien padece esta situación particular alguna relación, oposición o vínculo familiar que le otorgue una autoridad particular. En este caso, incluso la pena sería mayor. Por supuesto, puede llegar a la pérdida de la patria potestad. Es mayor aún cuando se le causa lesiones graves, incapacidad o muerte. Evidentemente lo que se busca es proteger y tutelar a las personas que padecen anomalías psíquicas y a los menores de edad. El texto sustitutorio que proponemos y que ustedes tienen a la vista, lo que considera es que una persona o un sujeto activo que utiliza a un menor o a una persona con una anomalía psíquica, que tenga grave alteración de la conciencia o alteración de la percepción, que genere cualquiera de estos tres supuestos, que no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto, cuya condición afecte gravemente su concepto de la realidad, o determine una conducta determinada en una posición o en otra, será sancionado. En el caso, con 1/3 por encima del máximo legal. Si es que tiene una relación especial con el menor que pueda generar en él algún tipo de autoridad, la mitad de la pena por encima del máximo legal. Y si es que el menor muere, el juez puede imponer hasta el doble de la pena fijada. En ningún caso la pena puede exceder de 35 años y no se va a aplicar cuando la circunstancia ya se encuentre contemplada en un tipo penal
previamente. Es cuanto tengo que informar, presidente, solicitando al Pleno evalúe la posición, indicando además que durante el debate del texto que planteamos como sustitutorio, la discusión fue respecto de los jóvenes que hoy se drogan para precisamente poder cometer un acto delictivo. Por eso es que lo que se hace es dejar al arbitrio del juez que el nivel en el cual se encuentra en el momento de la comisión no les permita conocer la calidad del acto que están llevando a cabo, con lo cual estamos eximiendo de esta situación a los jóvenes que se drogan para tener la fuerza de cometer el acto delictivo, porque sí logran conocer la consecuencia de sus actos y hay dolo, evidentemente, porque hay conciencia y voluntad previa que los lleva a ingerir estas sustancias para ser un poco menos cobardes o un poco más valientes, como quieran entenderlo. Es cuanto tengo que decir, presidente, lo someto a consideración del Pleno, esperando contar con su respaldo. Gracias. Muy bien. Concluye la sustentación, se da inicio al debate. Congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Yo creo que introducir al Código Penal un artículo del contenido que nos ha propuesto la congresista presidenta de la Comisión de Justicia es importante. Pero veo un problema bastante delicado, señor, que podría repercutir más que en una sanción jurídica, en una sanción política. Porque no nos olvidemos que en los últimos eventos, señor presidente, de reclamos de problemas medioambientales, de protestas contra alguna actividad extractiva, por ejemplo la minería, la gente va acompañada de sus hijos. Entonces, con este artículo, señor presidente, van a comenzar a penalizar ese tipo de protestas que son fundamentalmente protestas sociales. Entonces, hay esa espada de Damocles encima de estas manifestaciones que vienen fundamentalmente de sectores populares o sectores rurales. Es una manifestación pública que salen con los niños, las mamás cargados, que se los cargan en la espalda. Como lo van a llevar los niños, con este artículo los van a penalizar. Y de esa manera, las autoridades políticas del gobierno central van a comenzar a reprimir este tipo de actividades. Entonces, señor presidente, yo creo que los términos en otros delitos están bien. Yo entiendo que la norma tiene una buena dirección, pero habría que poner esa aclaración, que esto no se aplica en ese tipo de protestas, que surjan de procesos de reclamo medioambiental, porque si no, señor presidente, bueno, alguna minera, alguna petrolera va a decir, bueno, se están llevando los niños en la manifestación y todo el pueblo va a ser procesado penalmente si tenemos esta norma solamente en los términos que acaba de exponer la presidenta de la Comisión de Justicia, que refiero, señor, tiene una buena intención, pero es muy peligrosa si solamente la dejamos así. Tiene que haber algún tipo de aclaración para evitar que se aplique esta norma, señor presidente, para este tipo de manifestaciones que acabo de mencionar. Entonces yo sugiero, señor presidente, a la presidenta de la Comisión de Justicia que pueda introducir un último párrafo en ese sentido, ¿no? Que esto no se puede aplicar en caso de procesos o de protestas sociales o conflictos medioambientales, una norma que creo que ellos lo puedan redactar. Yo tengo acá un intento de redacción, señor, se lo puede hacer llegar a la presidenta de la Comisión de Justicia, pero yo haría solamente esa observación, que me parece una observación absolutamente razonable, señor, porque estaríamos con esta norma sancionando algunas protestas de carácter social o carácter medioambiental o que surgen siempre en el interior del país a consecuencia de lo que ya conocemos de las actividades extractivas. Muchas gracias, señor presidente. Bien, si hay algún otro colega parlamentario, congresista Bengolea. Gracias, presidente. En primer término, yo saludo la propuesta de la Comisión de Justicia porque me parece que es una buena propuesta. A lo largo de un año de debates en esta comisión, hablo de la legislatura anterior, más de una vez vimos tipos penales donde se proponía siempre dentro de la discusión la posibilidad de poner como agravante específica la utilización de un menor.
esta técnica de colocar la utilización del menor como agravante genérica es una buena técnica, presidente, porque nos impide estar poniendo en cada caso particular la agravante específica. No hace falta utilizar a un menor, o en este caso como lo presenta la Comisión de Justicia, a un inimputable, digamos, para utilizar un delito, es algo especialmente perverso. Pues, digamos, si usted es un ladrón, en lugar de ir usted a realizar el robo, manda a un menor de edad, eso es algo especialmente perverso, que por tanto debería ser especialmente castigado, porque el disvalor de la conducta es mucho mayor. De manera que estamos totalmente de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Justicia y por supuesto vamos a darle nuestro voto. Respondiendo un poco la duda del congresista Lescano, y sin ánimo de entrar en un debate que seguramente merecerá otros espacios, esta es una vieja discusión, ¿no? El reclamo social, claro que es una cosa permitida. Lo que no es permitido es el delito a propósito del reclamo social. Esto ya fue zanjado anteriormente por el propio Congreso de la República cuando se modificó, desde el punto de vista de técnica penal, se modificó espantosamente el artículo 200 del Código Penal, pero se modificó al fin y al cabo, y eso es hoy un delito. Es decir, una cosa es hacer una protesta y otra cosa es, según el Código Penal, mediante violencia o amenaza, tomar locales, obstaculizar vías de comunicación o impedir el libre tránsito. Estemos o no de acuerdo, eso según la ley de la República hoy es un delito. Entonces, si yo salgo a hacer una marcha pacífica de protesta con el niño al lado, evidentemente no estoy cometiendo yo ningún delito, y el niño menos, no lo estoy utilizando para cometer un delito. Pero si yo voy, por ejemplo, utilizando violencia o amenazas, ¿no es cierto?, a irrumpir en un local o a obstaculizar la vía de comunicación o a perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos, toda vez que hoy está tipificado como un delito, si para eso utilizo al menor, allí sí hay agravante, pues. Es decir, lo que perturba al congresista Lescano me parece que es muy claro. Allí donde no hay delito, no hay agravante posible. Si yo estoy haciendo una marcha de protesta, no hay ningún delito. Puedo marchar con un niño o con 20. Habrá, desde mi punto de vista, irresponsabilidad. A un niño no se le debe llevar a una protesta de este tipo. Eso es una irresponsabilidad, pero no es un delito. Habrá agravante cuando se comete un delito. Si se comete el delito utilizando al menor, ahí recién funciona la agravante. Esa es la figura, no hay, me parece más que clara, por lo menos es mi concepto. Me pido interrupción al congresista Lescano, con mucho gusto, presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, las personas que generalmente participan en este tipo de protestas por razones medioambientales o por actividades extractivas son personas que vienen de extractos populares, que no están informadas de las leyes, tienen la costumbre de hacer sus cosas con sus hijos. Y las actividades y las autoridades políticas, señor, denuncian a los dirigentes e incluso a los alcaldes como medio de presión para romper esas protestas. Si nosotros, repito, dejamos esto así, lo estamos exponiendo a esos sectores para que los denuncien porque van con un niño y porque ellos consideran que se ha interrumpido una carretera y está obstaculizándose el tránsito de los vehículos y por lo tanto se está cometiendo delito por llevar a sus niños. Entonces a mí me parece muy peligroso. Yo insisto en que debe ponerse algún tipo de excepción ahí a efecto de evitar estas denuncias, señores, que van a ocasionar una serie de víctimas de este tipo de sectores. Muchas gracias, Alberto. Muy bien. Congresista Mulder. La interrupción del congresista Mulder. Presidente, el congresista Lescano dice que en la actualidad las autoridades denuncian a las personas que están haciendo actos de protesta medioambiental. Si ya los están denunciando ahora que no hay la ley, ¿qué cosa es lo que va a cambiar la ley, presidente? Lo que va a constituirse, presidente, es el tema de que no debe utilizarse a menores para cometer delitos, para hacer marchas, presidente, pero con perfecta libertad, sin ninguna duda, pero no para cometer delitos. Ahí es donde tiene que ver el agravante. ¿Sabe por qué? Porque cuando se utiliza al menor, en el fondo se muestra una actitud de cobardía de hacer que el menor cometa el delito porque no tiene uno las ganas de cometerlo para evadir la acción de la justicia. Pero si ya el congresista Lescano dice que igual los denuncian a ellos, entonces es evidente que ya no va a haber la agravante, pues, presidente, porque ellos son los denunciados. Aquí lo que están haciendo es, cuando es el menor el que comete el delito inducido por el adulto, que es completamente distinto, presidente.
Y yo no veo en ninguno de los actos de protesta he visto yo, por más que puedan haber habido denuncias, que se hayan utilizado menores para cometer delitos. He visto que han estado presentes los menores, eso sí, para evitar seguramente que la policía tenga una acción de represión, es verdad. Pero yo no he visto que se esté utilizando menores para cometer delitos. Si lo van a hacer, entonces tiene que ser punible, es evidente. Gracias. Presidente, yo solamente firmo lo último expuesto por el congresista Mulder porque me parece que ese es exactamente el espíritu de la ley, o de la propuesta de ley, perdón. Es decir, si se comete un delito a través del niño, esto tiene que ser un agravante. El disvalor es claramente mayor. Para entendernos con otra figura que es menos polémica, porque yo acá he citado el artículo 200, ¿no es cierto?, que me parece una exageración y porque está un poco conteniendo el ejemplo del congresista Lescano. Pero hablemos otra vez del hurto, pues. Yo soy autor de hurto si lo hago directamente, si me encamino a quitarle la billetera a una persona. Pero si para hacerlo, en vez de ir yo directamente, utilizo un robot, fabrico un robot que va, ¿no es cierto?, a control remoto y es el robot el que saca la billetera, también estoy cometiendo el hurto, exactamente igual. Y si para hacerlo utilizo a un niño de 5 años, a quien adiestro y le digo, mira hijo, vete allá y saca la billetera, también soy yo el que estoy cometiendo el hurto. O sea, en todos esos casos estamos hablando de un autor directo del delito. Lo que se está diciendo es, de todos estos ejemplos puestos, si utilizo a un niño soy especialmente perverso. Y esto tiene que ser especialmente castigado. Por tanto, será un agravante utilizar al niño para cometer el delito, que quede muy claro. Esa es la figura y, por tanto, presidente, repito, más allá de la polémica que pueda haber sobre la figura planteada. Dale tiempo para concluir. Solo para acabar, que podrá ser seguramente en materia de otras polémicas que se hablarán en otro espacio, aquí el tema es muy concreto. Si utilizo a un menor para cometer un delito, eso debe ser un agravante. Cualquiera sea el delito cometido. Cualquiera sea el delito cometido. Si hay en el Código Penal contemplada una figura delictiva que a algún congresista no le gusta, probablemente se podrá conversar y se podrá eliminar ese tipo penal, y ahí probablemente estemos de acuerdo. Pero en tanto eso no ocurra, la agravante genérica se trata de eso. Para cualquier delito no se puede utilizar a un menor, es decir, no se puede delinquir, pero será especialmente castigable si para eso se utiliza a un menor. Eso en defensa del interés superior del menor, presidente. Gracias. Congresista Rosa Mavila. En realidad la norma que estamos trabajando tiene 3 supuestos de hecho, ¿no? El primero es el uso de un menor o de alguien que tiene anomalía física o grave alteración de la conciencia o sufre alteraciones de percepción. Ese es el tipo agravado, entre comillas, simple, porque toda la norma es un agravamiento, ¿no?, por el sistema de penas que plantea. Y plantea que en ese caso del uso del menor, del loco, del inconsciente, del que sufre alteraciones de percepción, ¿no es cierto?, el que usa a, ¿no?, que puede ser un autor directo o un autor mediato, ¿no es cierto?, se le incrementará la pena con 1/3 más allá del máximo legal. O sea, si la pena tiene 9 años, le incrementarán 3 años más, si el máximo tiene 9. El segundo supuesto de hecho es el agravamiento por tener una relación de protección respecto de ese menor, y tiene que ver con padres o curadores. Miren, en el caso de padres a mí me resulta natural el agravamiento. En el caso de curadores, yo le confieso que no tanto, porque los curadores normalmente tienen principalmente una función de naturaleza patrimonial en el caso de los menores, aunque claro, en el caso de los que tienen alteración de conciencia, sí tienen una función más de protección. Y en ese caso están aumentando la mitad de la pena, están poniendo más pena aún que la del uso de cualquier menor o cualquier persona con anomalía psíquica. Y el tercer supuesto es cuando el menor usado sufre, o el loco usado, no disculpen el término poco técnico, sufre anomalías, lesiones graves o incapacidad permanente o muere. Sin embargo, como yo he discutido este texto en la Comisión de Justicia, lo conozco, pero yo sí quiero complejizar la preocupación del congresista Lescano, porque citando a tratadistas quienes trabajamos delitos contra la tranquilidad pública, distinguimos entre quienes se desplazan en un acto de protesta ejerciendo, por ejemplo, el derecho de huelga, ¿no es cierto? Mañana, por ejemplo, los trabajadores públicos que tienen organizada una marcha para protestar contra la normatividad laboral, y entre quienes al interior de esas movilizaciones causan adrede problemas de daños, por ejemplo, a la propiedad inmueble. Alguna vez, congresista, yo estuve en Tarapoto, donde miles de personas desfilaron
en una movilización que fue fortísima contra todas las instituciones públicas y privadas. Y en ese contexto era claramente distinguible las señoras del vaso de leche o los pobladores de Tarapoto que protestaban, de gente que específicamente dentro de la movilización ya tenía una intención de colocar bombas, de saquear vehículos, de romper vidrios, etc. Y entonces yo sí comprendo que puede haber mujeres del vaso de leche que vayan con su prole a la marcha. Dele tiempo, por favor. En ese supuesto, de hecho, desde mi punto de vista de valoración, no hay culpabilidad porque no hay intención de uso de ese menor. Le voy a dar, no hay intención en el caso de esa señora del uso de esa criatura para la perpetración de un hecho delictivo. Y entonces no hay pues dolo, yo me atrevería a decir que no hay ni culpa, ni negligencia, ni impericia, ni imprudencia. Y ese no es un supuesto hecho de culpabilidad. Pero si bien técnicamente podemos estar de acuerdo sobre la materia, hay jueces pues que podrían interpretar inquisitorialmente esta norma, y por eso yo sí me haría un esfuerzo, congresista Marisol, para decir no es imputable aquellos casos en que el menor participe en los hechos sin haber sido utilizado, ¿no es cierto?, por cualquiera de los autores considerados en esta norma. Porque hay supuestos de hecho en que el menor puede estar ahí sin ser utilizado. Sí, hay supuestos de hecho como el que acabo de describir, ¿no? Es otro el caso del uso de un menor como ventana, por ejemplo, ¿no? Ese sí es el uso de un menor aprovechando su minoridad para perpetrar el delito. Ese es el supuesto de hecho que entiendo está configurado en esta propuesta de proyecto de ley. Pero hay casuística, sobre todo en casos de movilización, en que pueden haber niños cuyos padres no los usan, a veces sí los usan, cuando los ponen adelante como pretexto para la no intervención policial. Concluya, congresista Mávila. Simplemente acuden con su... Por eso, a mí sí me parecería, la redacción, termino en este instante con esta Bengolea, la redacción debiera cuidar una interpretación abusiva o inquisitorial de los parámetros de la presencia de un menor. Congresista Bengolea me ha pedido, señor, un minuto, se la concedo. Congresista Bengolea. Yo entiendo la posición de la congresista Mávila, pero tengo la impresión, congresista, que en sus propias palabras a través de la presidencia está la solución del tema. Es decir, la sola participación de un menor en una marcha, para comenzar, no hay un delito, en una marcha no hay un delito, su sola participación no implica delito. Aquí estamos agravando cuando el menor es utilizado para cometer el delito. O sea, por ejemplo, si usted me dice, mire, hemos roto la propiedad pública en esa marcha, y yo en la marcha lo mandé al menor y le dije, mire hijo, rompe todas las lunas, ahí lo estoy utilizando para cometer la infracción penal, que es un caso totalmente distinto al que usted está poniendo, que evidentemente si está allí presente, pues no habrá mayor delito. Por lo demás, presidente, a través de la congresista, sí, pues cualquier norma penal tiene el problema de una mala interpretación judicial, cualquiera. No por eso vamos a dejar de legislar, ¿no es cierto? La aspiración es a que tengamos buenos jueces que sepan interpretar correctamente la norma. Es más, este debate que estamos sosteniendo queda como un diario de debates y puede informar perfectamente a cualquier juez acucioso que quiera conocer el espíritu de la norma para informarse de cuál ha sido el espíritu del legislador. De manera que en ese extremo, y entendiendo su preocupación, me parece que está bastante claro. Una cosa es participar de un hecho y otra cosa es utilizar a un niño para cometer el delito. El agravante precisamente el segundo caso, utilizar a un niño para cometer un delito, porque además, insisto en un tema, para que haya un agravante tiene que haber un delito base, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haberse cometido un delito y tiene que haberlo cometido el menor para lograr este agravante. Cualquier otro hecho que no sea delictuoso, no hay forma de que haya un agravante si no hay pues básicamente un delito, ¿no es cierto? De manera tal que esa es básicamente la idea, presidente, haciendo la invocación de que nuestros jueces puedan aplicar las normas siempre de la mejor manera. Hoy acá en el Perú, hoy en Caracas, Venezuela o en donde sea, en donde haya una manifestación popular, hoy seguramente vamos a ver a los venezolanos salir a las calles en una sana protesta. Esperamos que allí los jueces tengan una correcta interpretación, ¿no es cierto?, de lo que es la normativa vigente. Esperamos que la tengan ellos y que lo tengan los nuestros también cuando corresponda. Gracias, presidente. Congresista Mávila, concluyo. Pido un minuto del congresista Lescano, haciendo la precisión, señor, que estamos tratando de una criminalidad en nuestro país, señor, y que en lo que corresponde a otros países nosotros sí respetamos el principio de no intervención.
El congresista Lescano me ha pedido, señor, una interrupción. Congresista Lescano. Señor presidente, la norma requiere de todas maneras una aclaración, señor, porque aquí el dictamen es para agravar la pena. Es decir, no le van a poner la pena común ordinaria al que va a una manifestación con su niño. Le van a poner una pena agravada, una tercera parte más del máximo que establece la ley. Como si fuese pues un asaltante, como si fuese pues un criminal. Y acá, señor, se presta a todo tipo de interpretación, porque mire lo que dice la norma. Constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo, es decir, el adulto, el mayor de edad, utiliza bajo cualquier modalidad a un menor de edad o a una persona que por anomalía psíquica grave, etcétera, 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 etcétera. La interpretación que hacen mis colegas es su interpretación, pero la realidad es otra, señor presidente. La realidad, todos somos políticos y venimos de las regiones donde hay una serie de marchas que no los consideran marchas, sino dicen que están interrumpiendo, señor, los servicios del transporte, del agua. Concluya, congresista. Buscan cualquier pretexto, señor, para la denuncia. Mientras esa gente, obviamente, va a estar detenida, porque son circunstancias agravantes de delito grave, y vamos a estar penalizando lo que siempre hemos defendido, señor, que se haga las soluciones de manera política o social, que son las protestas sociales, señor. A eso me refiero, señor presidente. Entonces, yo creo que si es que no se acepta la aclaración, yo planteo una cuestión previa para que el tema regrese a la Comisión de Justicia. Le agradezco la interrupción a la congresista Rosa Mávila. Concluido, congresista Mávila. Congresista Chejae. Gracias, presidente. Presidente, lo que entendemos que lo que se está tratando de sancionar no es al menor utilizado, ni mucho menos a las personas que sufren grave alteración de la conciencia, sino a la gente, al autor, o como también se denomina en doctrina penal, al hechor de conductas punibles. Por lo tanto, no se puede colocar o insertar o tipificar en la parte general del Código Penal, en la parte especial del Código Penal, conductas que están destinadas para un sinfín de delitos en nuestra parte general del Código Penal. Y acá, presidente, de lo que se trata es básicamente de castigar la conducta de la gente por el uso del menor utilizado en la comisión de un delito, cualquiera que éste sea. Entonces no se puede colocar, como dice mi amigo Johnny Lescano, un acápite especial para temas de manifestaciones políticas. Por lo tanto, presidente, estamos nosotros lo que para el maestro chileno Alfredo Echeverri denominaría en su tratado de Derecho Penal parte general como una especie de autoría mediata, es decir, que el autor tiene el dominio del hecho y el dominio del resultado final de la conducta típica, presidente. Y esto va en mucha concordancia con lo señalado en el artículo 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, cuando habla que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado peruano. Y también concordante, presidente, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, cuando habla que todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, de las medidas de protección que su condición menor requiere tanto por parte de su familia como la sociedad y por el Estado. Es por eso que en los tratados de derecho penal parte general, nuestro maestro don Alfredo Echeverri hablaba ya hace muchos años sobre una forma de autoría mediata, cuando el autor utilizaba a personas que tenían una alteración mental, una grave anomalía psíquica o a niños, a menores de edad, para cometer un determinado delito. Este es un hecho punible y se sanciona no al niño, no, como dice Rosa Mávila, a la persona que sufre locura o alteración mental o al inimputable. Se sanciona por política criminal, presidente, al autor, al agente de este delito, que como autor mediato utiliza
al autor material o al autor directo que sufre, que es un inimputable, o un niño, que es otra forma de inimputabilidad para cometer este delito. Por lo tanto, no cabe, presidente, porque el espíritu de la norma no está en sancionar. Concluya, congresista Chejade. El espíritu de la norma, presidente, no es tratar de restringir las manifestaciones políticas, las manifestaciones sindicales, sino, por política criminal, tratar de doblarle la pena o un tercio de ella al autor que, utilizando su inteligencia o su comportamiento típico o su ventaja con respecto al autor material, trata de cometer un delito por interpósita persona. Ese es el espíritu de la norma en cualquier tipo de delitos. Entonces creo que el disvalor, presidente, de la acción es lo que merece una sanción mayor a la que reporta el Código Penal. Por eso, presidente, consideramos que la norma es importante y vamos a votar a favor de ella, por supuesto, y solamente queremos agregar, y le robamos atención a la Comisión de Justicia, a la Presidencia, para que en el artículo 46 de su último párrafo se diga lo siguiente: si durante la comisión del delito, como consecuencia del mismo, el menor sufre lesiones graves, incapacidad permanente o muere, pido 30 segundos para terminar, y el agente, lo que hay que agregarles, y el agente pudo prever estos resultados. Esa es la parte que solicito que se agregue a la norma, al proyecto de ley. Dice, si durante la comisión del delito, como consecuencia del mismo, el menor sufre lesiones graves, hasta ahí está bien, incapacidad permanente o muere, proponemos que se agregue, y el agente pudo prever estos resultados, el juez podrá imponer una pena hasta doble del máximo legal fijado para el tipo penal, presidente. Esa es la parte en la cual solicitamos que se agregue. Me pide una interrupción la congresista Chávez. Congresista Chávez, tiene la interrupción. Congresista Chejade, respecto a su intervención, solamente quiero preguntarle y reflexionar. Es que no está sobreentendido que quien utiliza a un menor de edad o a una persona que padece anomalía psíquica grave o alteración de la conciencia, etcétera, no es previsible que esa persona, debido a su condición, pueda sufrir esas lesiones y posiblemente la muerte. Creo que está sobreentendido, porque el solo hecho de utilizar a un menor para la comisión de un delito o una persona que tiene una anomalía ya significa ponerlas a esas personas en riesgo. Entonces sí creo que se pudo prever en todos los casos, si no, no debieran utilizar menores ni personas con alteraciones psíquicas. Gracias, congresista Chejade. Concluye, congresista Chejade. Gracias, presidente. No necesariamente es la respuesta, no necesariamente hay conductas, presidente, por parte de los agentes que a veces no se puede prever el resultado. En todo caso tendríamos que recurrir a la doctrina o al dolo eventual para saber si esa posibilidad es concomitante a la subjetividad, en todo caso, del agente o el hechor. Hay algunos casos, presidente, que no se puede prever el resultado, y en todo caso es el juez que con su criterio de conciencia cierra el vacío de la norma mediante sus conocimientos como perito de peritos. Gracias, presidente. Sí, presidente, el congresista Bengolea me pide una última interrupción. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Estos temas nos permiten además discutir el tema de dogmática, me parecen bien interesantes. Yo sí estoy de acuerdo con la última precisión del congresista Chejade, porque efectivamente para castigar, ¿no es cierto?, el dolo es importante. Y entonces esa precisión de la posibilidad de prever el daño del menor abre la posibilidad, por lo menos, ¿no es cierto?, del dolo, que es fundamental. Se pregunta, ¿y no siempre podría ser esto previsto? No, no siempre. Por ejemplo, para volver al ejemplo del hurto, si yo mando a un chico de 5 años y le digo, mira, la billetera que está ahí encima, a 2 pasos tráela, la vas a hurtar, el niño camina y en el camino, lamentablemente, tropieza, cae y muere, no hay manera que yo prevea que ese accidente iba a ocurrir. Y me dirán, ocurrió porque lo mandaste a la billetera. Hubiera ocurrido si lo hubiera mandado a arreglar el libro también. Entonces no me pueden cargar, penalmente hablando, una culpa mayor por algo que era imprevisible. Entonces, respondiendo al principio del dolo, sí me parecería importante añadir esa línea, simplemente a efectos de que, digo, desde el punto de vista de la dogmática, quede redonda la propuesta. Me parece. Simplemente quería terciar en ese tema. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Chávez, concluye. Sí, presidente, muchas gracias. Agradeciéndole a la intervención al colega Bengolea, que nos da la razón.
habría que remitirse en todo caso a los tipos de dolo. Gracias, presidente. Bien, finalmente, el congresista Pérez Tello, presidente de la comisión. Gracias, presidente. Insistiendo en el texto, vamos a tomar la recomendación del congresista Chejade y leer finalmente cómo quedaría el texto. Sin embargo, hacer algunos comentarios sobre las sugerencias hechas por nuestros colegas. Específicamente la que se refiere al tipo penal de extorsión, mencionada en su momento por el congresista Lescano y por la congresista Mavila. Este tipo penal no se encuentra dentro de la figura que estamos incorporando, porque si ustedes se remiten al texto del artículo 200, a la figura de extorsión, que recoge el tipo penal descrito básicamente a las protestas sociales, hay ya un inciso, que es el inciso C, que incorpora como agravante la posibilidad del uso de menores de edad y no aplica el tercio de la pena por encima del máximo legal, que es lo que estamos haciendo ahora, sino que el tipo base es de 5 a 10 años y el tipo que plantea el artículo 200 es de 15 a 25 años, es decir, 3 veces más. Por lo cual, siendo atendible su preocupación respecto a la protesta social y a la participación de mujeres con sus niños, que yo considero que en ningún caso, las mujeres del vaso de leche o las mujeres que acompañan este tipo de marchas lo hacen para exponer la vida de sus hijos. No creo que exista un solo hecho en el cual eso haya sido así. Lo que corresponde, congresista Lescano, es que se plantee una modificación del artículo 200. El artículo 46D que se está planteando señala expresamente que cuando hay un agravante en un tipo penal no se incorpora en esta propuesta. Así que el artículo 200 no entra dentro de lo que se está proponiendo y tendría en todo caso que ser una propuesta alternativa o una propuesta distinta. Por otro lado, señalar ya sobre ese tema que estamos hablando nosotros de la comisión de un delito en el cual se utiliza a un menor o a un inimputable descrito en el inciso 20, inciso 1 del Código Penal. Esto no significa bajo ningún supuesto reprimir la protesta social, con lo cual no estoy ni estaré de acuerdo nunca. Sin embargo, la violencia o amenaza, la toma de locales, el obstaculizar vías de comunicación, el impedir el libre tránsito, no tiene que ver con los reclamos justos y pacíficos que por supuesto cualquier demócrata siempre alentará. Me pide una interrupción el congresista Lescano, presidente. Congresista Lescano. Señor presidente, la modificación que se quiere hacer, señor, está en la parte general del Código Penal. Es decir, se aplica para todos los delitos, para todos los delitos. Entonces, no tendría que yo modificar ningún delito, porque los delitos están ahí ya previstos. Lo que sí, a mí me parece que se está pretendiendo utilizar, o se va a utilizar, por algunos malos políticos, malas autoridades de turno, este artículo y decir, estos señores han marchado con sus niños y los van a enjuiciar, con pena agravada.